Internet en España empezó en las universidades, básicamente. Fueron ya por el 92, 93, una cosa así, las universidades las que empezaron a conectarse a lo que después se llamaría Red Iris, que era la primera red troncal que conectaba pues, esos centros de cálculo de las universidades, básicamente. Yo por aquel entonces estaba en un equipo de investigación en la Complutense, en Geológicas, y bueno, estábamos empezando a trabajar con ordenadores, o sea, había pocos ordenadores en el departamento. Y de repente llegaron unos señores y montaron unos armarios que eran para conectarnos a una cosa que se llamaba Internet. No sabíamos exactamente qué era. Pero servía para conectar esos ordenadores iniciales, IBM PC, de la primera hornada, los PS2, los Macintosh originales, que era lo que teníamos por entonces, pues servían para conectarse a eso, a Internet, que no sabíamos muy bien lo que era. Era un sistema muy difícil para manejar, es decir, tenías correo electrónico, podías enviar y recibir mensajes, pero para buscar información o para ir a sacar información de alguna parte, pues era muy complicado el sistema, porque tenías que conectarte al ordenador central, desde allí utilizar una dirección IP, bajarte los ficheros, era un horror. El gran cambio se produce en el 94-95. A nosotros nos llega, pues uno de nuestros contactos nos dice, ¿vais a ver el concierto de los Rolling Stones en Internet? ¿Qué? ¿Cómo que vamos a ver un concierto de los Rolling Stones en Internet si esto es un dolor de muelas para manejar y no se puede ver imágenes ni vídeo ni nada por el estilo? No, es que hay una cosa nueva que se llama la web. Te vas a tal dirección IP y te bajas un programa que se llama Mosaic. Entonces nos bajamos el Mosaic y de repente descubrimos la web, que es la simplificación del uso de esa red informática. Ya no había que manejar direcciones IP, sino que era con enlaces, había imágenes integradas, había vídeo integrado, y era como una verdadera revolución. Facilitaba enormemente el uso de ese nuevo recurso. Entonces, a partir de ahí es cuando realmente empieza a despegar el uso de Internet. Con la web se simplifica todo mucho. Y entonces eso ocurre a partir de que se extiende la web en el 94 y sobre todo a partir del 95. En el 95 hay un cambio radical. Yo, justamente en ese año, estoy haciendo un máster de periodismo y empiezo a trabajar en un periódico financiero que se llama 5 Días y ponemos en marcha la primera sección, creo que fue la primera, dedicada a Internet en un periódico español, en el año 95. Ese año, en agosto, es la salida a bolsa de Netscape. Netscape es la empresa que ha montado la gente que había programado Mosaic, que se había salido de la academia y había montado una empresa para fabricar navegadores, para programar navegadores, y esa empresa sale a bolsa en el 95. Y es el pistoletazo de salida de la burbuja.com, porque la empresa se multiplica, el valor de la empresa se multiplica por 10, y entonces todo el mundo de repente dice, oye, esto es algo importante. Es el año que nace Windows 95, es el año en el que Internet pasa de ser una cosa vaporosa solo para académicos y para geeks, y se convierte en algo que cualquiera podía utilizar sin mayor problema. Entonces ahí empieza realmente la entrada en los domicilios. Es cuando la gente empieza a decir, oiga, esto puede ser interesante, y las empresas empiezan a decir, va a haber que invertir en esto, va a haber que tener presencia en Internet, va a haber que utilizar Internet para nuestro negocio, porque esto viene a toda velocidad. El diseño de la web primitiva era un espanto, era un horror. El lenguaje en el que están escritas las páginas web, HTTP, el protocolo de las páginas web, no estaba diseñado para diseño, para que las páginas quedaran bonitas, estaba diseñado para facilitar el tránsito de información, y entonces hacer páginas bonitas era complicado, era realmente difícil. Había que un poco pegarse con el lenguaje informático. Y eso hacía que las primeras páginas fueran un horror, eran un verdadero espanto. Las primeras todas tenían el fondo gris, porque nadie había aprendido todavía a cambiar el fondo, el color del fondo de las páginas web. Era muy habitual desconectar la descarga de imágenes, porque la velocidad
de transmisión del sistema era extraordinariamente lenta. Es decir, los módems eran de 28K, 56K, los más modernos, y quiero decir, ahora tenemos velocidades de megas por segundo, de gigas por segundo, entonces se medían en K. Entonces una foto, tú te descargas una foto y como fuese de alta resolución te puedes tirar media hora esperando a que terminase de bajar. Entonces si estabas navegando entre páginas, si en cada página tardabas media hora porque se abría una foto, pues entonces lo que hacías era desconectar la descarga de imágenes para poder ver los textos y ya una vez que habías visto el texto decidías si te interesaba la descarga de la imagen o no, ¿no? Porque era horrorosamente lento. Se usaban módems, el sistema de conectar al ordenador a la red era a través de un módem, que es un sistema acústico. El ordenador hablaba con los otros ordenadores mediante pitidos a través de la línea telefónica y por eso estaba el famoso soniquete de la conexión a internet. Cada vez que conectabas el módem pues sonaba un prrrpi muy característico que todos los de la época nos provoca inmediatamente estrés postraumático prácticamente. Porque además es que claro, estabas bloqueando la línea telefónica. Necesitabas hacer una llamada telefónica, lo que significaba que la línea quedaba bloqueada, no te podían llamar por teléfono mientras estabas conectado a internet. Había pocos, al principio muy pocos proveedores de acceso. Después de que nació Infobía hubo una explosión y hubo un momento en el que había 500, 700 proveedores de acceso, una cosa así, una locura. Pero además seguía siendo un poco complicado porque había que conectar el módem al ordenador, configurarlo, tener el software al día. O sea, no era sencillo, era un esfuerzo. A pesar de lo cual, el número de personas que usaban Internet no dejó de crecer. Desde el año 94-95 hasta la actualidad no ha dejado de crecer. Entonces había unas penetraciones de la población del 5% y hoy son de casi el 80%. No, perdona, casi el 80%, en el último EGM, casi el 80% usan Internet todos los días. Entonces el 5% usaban Internet al menos una vez al mes. Fíjate el crecimiento que ha habido durante toda esta época y además es que nunca dejó de crecer. Los periódicos empezaron pues, más o menos arrastrando los pies, pero empezaron a publicar a partir del año 95, 96, empezaron a publicar páginas web. Los bancos también fueron bastante rápidos en entrar. Hubo algunos bancos que desde los últimos 90 empezaron a apostar seriamente por el uso de Internet en la operativa bancaria normal, el Open Bank, por ejemplo. Pero también había muchas páginas de aficionados, aparte, por supuesto, de las páginas de las universidades, que seguían siendo algunas de las más importantes de la red. Por ejemplo, la de la Universidad Jaume I de Castellón era una de las páginas, un buscador fundamental para utilizar, para buscar información en la Internet española. Las empresas fueron poco a poco empezando a entrar y había muchas páginas personales de gente que empezaba a publicar sus cosas, sus vivencias, en plan casi poético a veces. Y también había, pues eso, piratería. Otra de las cosas que realmente desde el principio tuvo mucho tirón, había páginas como, había una que se llamaba Viva el jamón y el vino, que era una mina para encontrar películas, videojuegos, todo tipo de material, digamos, pirata, y era muy famosa también islatortuga.com, que también pues, era un centro donde se iba a buscar ese tipo de información. En España, desde el principio, la impresión era de que esto era una cosa demasiado moderna y que no era demasiado adecuada al carácter español. Siempre íbamos un poco por detrás en términos de penetración en la sociedad, número de navegantes, de inversión de las empresas, siempre íbamos por detrás de países de nuestro entorno y de Estados Unidos. Y siempre la explicación muy típica era: sí, es que esto es una cosa de climas nórdicos, de la gente que no sale de casa.
Aquí en España, como salimos a la calle, pues entonces no va a tener el éxito que ha tenido en otros sitios, ¿no? Claro, en aquel momento nadie se podía imaginar que íbamos a terminar llevando un ordenador conectado a Internet en el bolsillo. Eso vino mucho después. A pesar de las dificultades, a pesar de que bueno, pues tenías que tener un ordenador, tenías que tener un módem, programarlo, mantenerlo, navegar pues tenía su pega y estas cosas, pues a pesar de eso, había que pagar al ISP, aparte de a la telefónica, en fin. Pues con todas esas dificultades seguía creciendo, no dejaba de crecer EGM tras EGM el número de personas que usaban Internet. Y además empezó a notarse un fenómeno llamativo, que es que el EGM pregunta ¿cuándo te has conectado? ¿No? Si ayer, es que navegas todos los días, o en el último mes. Bueno, pues era curioso y sigue ocurriendo. Cuanto más tiempo lleva la gente en Internet, más usa Internet. Es decir, no, en lugar de descolgarse, de decir, bueno, esto es una moda, es una manía, durante unos meses me pongo a navegar como un loco y luego se me pasa, lo que terminaba ocurriendo es que cada vez había un porcentaje mayor de gente que la usaba todos los días y un porcentaje menor que la usaba solo una vez al mes. Es decir, que crecía el número de navegantes y además crecía el uso que esos navegantes hacían de la red. Y eso no ha dejado de crecer desde entonces. La mayor parte de nosotros aprendimos a cabezazos. O sea, directamente pues, te ponías delante del ordenador, agarrabas el ratón y ibas aprendiendo a hacer las cosas como buenamente te podías y con la ayuda de algún amigo que te soplaba algo. Había recursos que te podían ayudar. Por ejemplo, Redis tenía una lista de distribución, una especie de tertulia en diferido, ¿no? Por correo, que se llamaba Grumetes, que era una lista que servía para solucionar las dudas de las personas que eran nuevas. También en aquella época se pusieron muy de moda los libros de Aprende a manejar Internet. Nosotros en 5 días publicamos una de las primeras guías que se publicó en España de uso de Internet, que incluía pues, cómo configurarte el módem, ¿no? Se llamaba Hágase internauta en 5 días y fue un éxito desmedido en el 96, ¿no? Porque ya había curiosidad y había gente que estaba interesada en que le contasen, bueno, ¿esto cómo se hace, no? Encontrar la información en Internet al principio era realmente complicado. Tú disponías de una cosa que se llamaba un fichero host, que era un catálogo de ordenadores de universidades, casi todas estadounidenses, cada una con su dirección IP, que era como un número de teléfono, y entonces tú llegabas al ordenador de esa universidad y te ponías a buscar, no sabías lo que había allí, no tenías ni idea. Posteriormente se creó algo que se llamaba Gopher. Gopher era un sistema que te permitía meter un término de búsqueda como un buscador actual y te decía, en esta universidad hay contenidos relacionados con esa palabra que tú has introducido, ¿no? Y supuso una revolución. Estamos hablando del año 93-94. La siguiente gran revolución fueron los directorios como Yahoo, que clasificaba las páginas web. Hay que tener en cuenta que en el año 93, 94, 95 se publicaba una página todos los días que se llamaba ¿Qué hay de nuevo en Internet? Porque salían tan pocas páginas web nuevas que había alguien en Estados Unidos que las recopilaba cada día. Había 20, 25 páginas nuevas. O sea, era posible visitar la Internet entera, porque había muy pocas páginas web. Con Yahoo esto empezó a ampliarse y tenías un directorio temático que te permitía localizar información. Y después nacieron las arañas, los programas de búsqueda que lo que hacen es recopilar toda la información que hay en Internet y colocarla en un sitio para que puedas buscar. Como Google, pero antes de Google. La más famosa, la más conocida, se llamó Altavista y era la que usábamos todos, era el Google antes de Google. Funcionaba muy bien para lo que había en aquella época. Y eso supuso un gran cambio en el uso de Internet porque te permitía eso, no saber ni qué página era. Tú sencillamente buscabas la palabra que estabas buscando. Ahora, Altavista te colocaba todas las respuestas a mogollón. Tú buscabas caballo y te aparecían 4 millones de páginas web que contienen la palabra caballo, pero sin ordenar. Entonces, cuando llegó Google y ordenó por relevancia los resultados de búsqueda, se comió el mercado en 10 minutos, vamos. O sea, en 15 días nadie usaba Altavista, todo el mundo estábamos usando Google, porque realmente supuso una enorme diferencia